Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. El día de hoy quiero desarrollar un estudio acerca de las herejías del siglo XXI. Enseñanzas mal interpretadas, sacadas de su contexto y está haciendo daño a muchísimas personas. Sin darse cuenta, se están conduciendo por el camino del error. ¿Qué es una herejía? Bueno, es la afirmación o posición contraria a los principios bíblicos. El apóstol Pedro nos lo dejó anticipado. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hace miles de años el apóstol Pedro nos dejó advertido que iban a levantarse maestros aparentemente predicando sana doctrina, aparentemente predicando evangelio puro, pero no es así. Por eso debemos de tener cuidado con lo que consumimos, mayormente en esta generación del internet, la generación de la tecnología que anda inundado en las redes sociales, mucha enseñanza tergiversada. Entremos entonces en profundidad. Amado Dios, que su Espíritu Santo me inspire. Que su Espíritu Santo me dé sabiduría y conocimiento para exponer su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar viendo el día de hoy 4 herejías. La número 1. Recientemente, el máximo líder de la religión más grande del mundo, que es la católica, el Papa Francisco, hizo unas declaraciones que realmente me dejaron muy inquieto. El Papa Francisco afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue un fracaso. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. El Papa Francisco afirma que humanamente hablando, fue un fracaso la muerte de Cristo. Él dice que lleva un vía crucis y ahí va relatando todo el proceso de la crucifixión, la pasión de Cristo, y en las convicciones personales del Papa Francisco, la muerte de Jesús o la crucifixión de Cristo fue un fracaso, el fracaso más grande de Dios. Eso es una gran herejía, escrita con letras mayúsculas, una reverenda herejía. ¿Me pueden comprobar con la Biblia que el sacrificio de Cristo fue un fracaso? ¿El apóstol Pedro acaso nos dejó relatado que fue un fracaso? ¿El apóstol Pablo, nuestro apóstol, que acaso nos enseñó que el sacrificio de Cristo fue un fracaso? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia me afirma que el sacrificio de Cristo en la cruz era toda la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que Dios improvisa?
Los hombres exitosos en esta tierra son personas que planifican, son personas que diseñan. Los empresarios exitosos, hombres de negocio que han alcanzado el éxito, ellos no salen por la vida al azar a ver qué sale. Diseñan, planifican. Los hombres mortales hacen eso. ¿Usted cree que el creador del universo no diseñó el diseño perfecto de la muerte de Cristo en la cruz? ¿Usted cree que Dios improvisó, envió a Cristo a la tierra a ver qué sale, a ver si resulta el plan o no resulta? Claro que no. Dios es el arquitecto de arquitectos. Él, por supuesto, desde antes de la fundación del mundo ya había diseñado todo. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó en transgresión, Dios diseñó, planificó el plan de redención. Toda la sabiduría de Dios estaba demostrándose en la cruz. Claramente nos dice 1 Corintios 1, 21, 22, 23 y 24. En Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?» Nunca, jamás. El sacrificio de Cristo fue un fracaso, ni humanamente hablando, nada. Me preocupa, porque si el máximo líder interpreta así que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso, ¿cómo no interpretará las demás escrituras? ¿Cómo no interpretará el resto de la Biblia? Y ni digamos de las otras herejías. El purgatorio no existe en la Biblia. La corredención de María, la veneración de los santos. Nunca vemos nosotros que un profeta Elías haya venerado a un profeta Samuel. Nunca vemos nosotros que los reyes importantes como David, como Salomón, hayan elevado una estatua de Moisés para venerarlo. Nunca encontramos en la Biblia que los apóstoles le hayan hecho una escultura a Cristo, o que le hayan hecho una escultura o una imagen a Esteban, un mártir del Evangelio, y que lo hayan venerado. Tantas herejías que hay dentro de esta doctrina, pero solamente toqué una importante y creo muy delicada. Jamás, nunca, el sacrificio de Cristo fue un fracaso. ¿Sabe usted quiénes son los que consideran que el sacrificio de Cristo fue un fracaso? El pastor Adán Andrades dio su testimonio hace como 30 años, hace muchísimo tiempo. Y me he visto todo ese testimonio varias veces. Él fue un satanista. Entonces él relata en su testimonio que en el satanismo se considera y se les enseña que Cristo perdió en un combate con el diablo. El satanismo, me decía el profesor Frontera, debe de saber que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz. Porque Cristo murió como un fracasado. Cristo murió como un cobarde. El peor fracaso de Dios es la muerte de Cristo, dice el satanismo. Y ellos dicen: dame tú la respuesta. Si dos vienen a pelear a un ring, ¿quién es más poderoso, el que cae o el que queda de pie? Vamos entonces a otra herejía. Ahora, dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo cristiano, también hay herejía, por supuesto que sí. Los famosos pactos. Seguramente usted lo ha visto en la televisión, en las redes sociales, lo ha escuchado en la radio. Los famosos pactos. Pacte por un milagro. Pacte por una casa. Pacte por un automóvil. Pacte por sus hijos que están en las drogas. Haga un pacto. Eso es una gran herejía, porque en ninguna parte de la Biblia se nos enseña tal cosa. En ninguna
parte de la Biblia se nos enseña que debemos de hacer como un intercambio por los favores de Dios, por los milagros, por las sanidades, por los beneficios de Dios, hacer un intercambio. Yo doy dinero y Dios me da favores. Eso es una herejía. No hay ni un solo pasaje en la Biblia. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio. Cuando la leemos de buenas a primeras, aparentemente dice lo que dice. Leámoslo. Deuteronomio 14:26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Cuando uno la lee de buenas a primeras, dice, ahí está. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Suena muy conveniente, suena muy interesante. Con este versículo, muchísimos predicadores de la prosperidad han hecho fortuna, han hecho buen dinero con este pasaje. Entonces, las personas que no tienen conocimiento son presa fácil y dicen, ahí está en la Biblia. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces, yo quiero mi sanidad, doy dinero. Yo quiero una propiedad, doy dinero. Yo quiero la salvación de mi familia, doy dinero. Por eso es importante leer la historia completa para entender cómo podemos interpretar correctamente Deuteronomio 14:26. Tenemos que ir a los pasajes anteriores. Leamos el versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Recordemos que Israel no tenía un lugar estable. Iban caminando, avanzando a la tierra prometida. Y ellos se regían bajo la ley de Moisés. No uno hacía lo que le venía en gana. Uno tenía que pedir autorización para hacer algo. El día de hoy todo el mundo hace y deshace, pero en el antiguo no era así. Entonces, como era mucho trabajo llevar vacas, llevar corderos, llevar camellos, llevar todo lo que ellos hacían en lo que trabajaban. Entonces Moisés les dio permiso. Si se les hace muy pesado llevar todas sus cosas a la tierra prometida, se les dio permiso de vender. Pueden vender sus propiedades, vacas, camellos, corderos y todo lo que tienen lo pueden vender. Se les da permiso. Guarden su dinerito. Entonces, cuando lleguemos al lugar, a la tierra prometida que Dios nos ha prometido, entonces ese dinero que tienes guardado, ahora utilízalo para comprar lo que tú desees. Y darás el dinero por todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra. Esa es la interpretación correcta de Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Pero lo han sacado de contexto y han hecho fortunas inimaginables. Todos los favores de Dios son gratuitamente. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿A qué se está refiriendo Apocalipsis? A la vida eterna. Si la vida eterna, que es lo más grandioso, nuestra salvación, no tenemos que pagar ni un solo centavo, se imagina un milagro que es secundario. Una bendición que es secundario. Algo material que es secundario. Si lo más importante, que es la salvación, se nos da gratuitamente, cuanto más no todo aquello que está en segundo plano.
tremendas herejías que se están enseñando. Usted no puede comprar los favores de Dios. Usted no puede comprar las bendiciones de Dios, porque ya no serían bendiciones. Si yo pago o hago un intercambio y le digo a Dios, Señor, quiero mi sanidad y te doy tal cantidad de dinero, ya no sería un beneficio, ya no sería un regalo, ya tendría yo derecho de reclamar porque estoy pagando. Pero no es así. Dios nos da las cosas gratuitamente. Así que si usted mira por ahí alguien haciendo estas herejías, hágase a un lado. Si usted se está congregando en una iglesia donde todo es dinero, salga corriendo, porque ese lugar ya no es un lugar de sana doctrina. Se ha convertido en una empresa, en un lugar de lucro, en un lugar de estar aprovechándose de la necesidad y de la falta de conocimiento de las personas. Salga corriendo de ese lugar. Vamos a la tercera herejía. Los testigos de Jehová enseñan y afirman que Jesús es creado y no creador. Los testigos de Jehová no consideran que Jesús sea parte de la divinidad de Dios. Ellos consideran que Jesús no es Dios, que solo fue un instrumento de Dios para la redención de la humanidad, que solo fue un instrumento de Dios para traernos la salvación, pero nunca parte de la divinidad. Y enseñan ellos que los apóstoles nunca consideraron a Jesús Dios y que nunca lo adoraron. Que los apóstoles nunca consideraron que Jesús era el Todopoderoso. ¿Será esto verdad? Muy bien. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente, en el libro de Juan se nos enseña que el Verbo era con Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús, Cristo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces, ¿por qué ellos dicen que Jesús es creado y no creador? Y cuando Juan me dice otra cosa, que por Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es Dios. Jesús es parte de la divinidad de Dios. Y enseñan ellos que los apóstoles nunca consideraron a Jesús Dios. Veamos, sigamos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claramente vemos ahí que Tomás consideró a Jesús Dios, consideró a Jesús el Creador, porque le dijo: Señor mío y Dios mío. Y en ningún momento Jesús le dijo: hey, un momento. Por ejemplo, cuando muchos hombres tuvieron una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Un encuentro con un ángel, un encuentro con un ser sobrenatural. Y cuando ellos trataron de postrarse delante de los ángeles, inmediatamente negaron la adoración, porque ellos sí son creación. Y le decían a los hombres: adora a Dios. Juan, cuando estaba en el Espíritu allá en el cielo, en 2 ocasiones se postró delante del ángel, y en las 2 ocasiones el ángel le rechazó la adoración, le rechazó el inclinarse delante de él. Le dijo: levántate, adora a Dios. Pero Jesús en ningún momento rechazó la adoración, porque Él es Dios, es parte de la divinidad.
Usted encuentra en varios pasajes en los 4 evangelios que muchos hombres se postraron delante de Jesús, le adoraron y él nunca rechazó la adoración. En ningún momento los paró en seco y les dijo: hey, no me adoren a mí, adoren a Dios, porque Él es parte de la divinidad de Dios. Vamos a la cuarta herejía. La cuarta herejía es la doctrina de la unicidad. Los unicitarios, porque ese es el nombre adecuado. Yo soy una persona que no me gusta poner sobrenombres y llamarles despectivamente. No me gusta. Me gusta ser respetuoso. Ellos así se consideran doctrina de la unicidad. Entonces vamos a llamarles con el nombre que ellos mismos se han autotitulados. La doctrina de la unicidad enseña que solo existe Jesús, que no hay 3 personas, que solo es Jesús, y reducen al Padre a un título, reducen al Espíritu Santo a un título. Por eso es una herejía. Reducir y subajar al Padre a un título, reducir y subajar al Espíritu Santo a un título es una gran herejía. Ellos usan el anzuelo del bautismo. Con eso cautivan la atención de las presas y les dicen: enséñame en el Nuevo Testamento donde un apóstol, Pedro, Pablo y quien sea, haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me bautizo en esos 3 nombres. Ese es el anzuelo. Lo delicado no es el bautismo. Lo delicado no es en qué manera me voy a bautizar. Lo delicado es lo que realmente quieren sembrar, la doctrina de la unicidad. Ellos enseñan y dicen que Mateo capítulo 28, versículo 19 fue agregado. Y no solo eso, vamos a ver otro pasaje al rato, que fue agregado. Y entonces cautivan la atención de la presa y le dicen que el bautismo debe de ser en el nombre de Jesús, pero solo es el anzuelo. La verdadera doctrina que ellos quieren enseñar, la verdadera doctrina que ellos quieren dejar en el corazón del oyente es la doctrina de la unicidad, que solo es Jesús, que no existe el Padre, que no existe el Espíritu Santo. Veamos entonces qué dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. ¿Qué hacemos con este pasaje? Contextualmente, literalmente, me está haciendo mención de 3. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, que es Dios eterno, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. También dicen que este pasaje fue agregado. Entonces ya tenemos 2 pasajes. Mateo 28, 19 y Primera de Juan 5, 7 fueron agregados. ¿Y quién da? ¿Y quién quita? Que hay más pasajes agregados. ¿Y quién da y quién quita que no existe el cielo? Que no existe el infierno, que no hay una vida eterna. ¿Y qué tal si estas personas que agregaron estos pasajes que ellos dicen, se les dio la gana de agregar más pasajes? Por ejemplo, otra doctrina tergiversada, la doctrina de los adventistas, enseñan que no existe el infierno. Dicen ellos que no hay infierno. Imagínense. Entonces, si nosotros empezamos a dudar que hay versículos adulterados de la Biblia, estamos en graves problemas. Si nosotros empezamos a creer que hay pasajes agregadas en la Biblia, entonces esta Biblia no puede ser la palabra de Dios. Entonces, estas escrituras no pueden ser genuinas, porque ¿quién da y quién quita que se agregaron más cosas de las que no deberían de estar? Entonces,
reducir al Padre a un título, reducir al Espíritu Santo a un título es una gran herejía. Si el Espíritu Santo solo es un título, ¿por qué la blasfemia en su contra es un pecado capital que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero? Leamos Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si el Espíritu Santo es un título, ¿por qué hablar en su contra es tan delicado? Si solo es Jesús, entonces, si blasfemo al Espíritu Santo, ¿que acaso no estoy blasfemando a Jesús si solo es Jesús? Pero me dice Mateo que si yo hablo en contra del Hijo, aún tengo oportunidad, aún soy perdonado. Y si solo es Jesús, entonces la ofensa al Padre debería de ser a Jesús también. Si la ofensa al Espíritu, si solo es Jesús, la ofensa al Espíritu Santo también es para Jesús. Explíquenme eso. ¿Me lo podrán explicar? ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? Si el Espíritu Santo es un título y no una persona, ¿por qué se contrista? El apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Si solo es un título, ¿por qué se contrista? Cuando yo peco, cuando yo me equivoco, lo contristo. Cuando usted peca, cuando usted se equivoca, contrista al Espíritu Santo. Y si solo es un título, ¿por qué se contrista? En el libro de Apocalipsis capítulo 5, lea todo el capítulo 5 de Apocalipsis, es interesante. Allí hay una escena que estaba observando Juan. Y en esa escena habían dos personajes en acción. Leamos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vayamos al versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Relata todo ese capítulo que había alguien en el trono. ¿Y quién es el que estaba en el trono? El Padre. Y tenía un libro, un rollo en su mano derecha. Y dice que todos lloraban, y Juan también lloraba, porque nadie era digno de desatar ese libro, ni siquiera de verlo. Pero se le acerca un ser viviente a Juan y le dice, no llores, porque he aquí el Cordero inmolado. Él es digno de tomar el rollo y de desatarlo. Y entonces ahí en el versículo 7 vemos una escena de dos personajes. El que estaba sentado en el trono con el rollo en la mano derecha, y vino alguien más y toma el rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hubo una acción de dos personajes. ¿Quién estaba en el trono? El Padre. ¿Y quién tomó el libro? Jesús el Cordero. Entonces, la doctrina de la unicidad es una herejía. Veamos el versículo 13. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí se está dando adoración a dos personajes. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Ya lo he enseñado. Dios es un misterio profundo. Se hizo un estudio que los seres humanos promedio solo utilizan el 4% de su coeficiente. Los científicos que han inventado la tecnología, que han inventado los aparatos más avanzados,
se considera que ellos utilizan de un 8 a un 9% de su coeficiente. Y nosotros, los humanos promedio, solo utilizamos entre 4 a 5% de nuestro coeficiente. Y así me dice usted que entiende a Dios. Por favor. Ningún ser humano puede entender a Dios. Es un misterio. ¿Acaso no leímos en el libro de Romanos que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios? Cuán insondables son sus caminos. Es un misterio. Aunque utilizáramos el 100% de nuestro coeficiente, nunca comprenderíamos a Dios, nunca entenderíamos, porque Él es Dios. Él es soberano. Su sabiduría es inalcanzable. Él es Dios. ¿Usted cree que el haber creado el universo es cosa sencilla? Tuvo que haber sido alguien tan poderoso y tan sublime y tan sabio para diseñar el universo. Dios es un misterio profundo. Nosotros no lo vamos a entender. ¿Por qué es importante y delicado de tener cuidado con la doctrina que nosotros abrazamos y profesamos? Porque de ahí depende nuestra salvación. La doctrina que usted profesa, la doctrina que usted ha abrazado, tiene que ser la doctrina pura de la Biblia, porque de ahí depende su salvación. Veamos en el libro de Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina es muy delicado. Tenemos que tener cuidado con la doctrina que hemos abrazado, porque de ahí depende nuestra salvación. Y solo hay una doctrina, y es el Evangelio. Cristo vino a fundar la doctrina del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la predicación de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio de Cristo, que un día vino a este mundo a entregar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio de la redención de Cristo, las buenas nuevas, que Él tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar, murió en la cruz, y por medio de su sangre hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la doctrina del Evangelio. Cristo y el Evangelio son uno solo, no están separados. Tenga cuidado con las herejías. Estudie la palabra. Haga su propio análisis. Escudriñe las Sagradas Escrituras y todo lo que escucha en las redes sociales. Estamos en el mundo, en la era tecnológica. Estamos en el mundo del Internet, donde somos bombardeados diariamente con diferentes doctrinas tergiversadas, doctrinas mal interpretadas. Debemos de tener cuidado. Por eso estudiemos la palabra, escudriñemos las Sagradas Escrituras y comparemos con la Biblia lo que están enseñando. Si no está sacado de contexto, si no está mal interpretado, si no está torcido. Cuidado con las herejías. Que Dios te bendiga.